Saludos estudiantes, bienvenidos a la historia de los bautistas. Bienvenidos. Cuando los vean el año nuevo presencialmente en la clase, vamos a ver el sílabus juntos, el sílabo, para hablar de algunas cosas, pero ustedes ya me tuvieron para la historia de la iglesia, así que ya deben estar más o menos familiarizados. También les quiero animar en cuanto al libro de texto que deben tener para esta clase. Yo sé que existe una copia en la biblioteca de la historia de los bautistas. Pero, mis hermanos, deben empezar a acumular su propia biblioteca. No pueden salir del seminario con ningún libro y solamente unos PDFs de piratería. Todo cristiano, líder que enseña, de hecho todo cristiano debe tener su propia biblioteca. Entonces, si gusten, pueden hablar con el hermano Bixby, Mateo Bixby, y pedirle entre ustedes si pueden hacer si el UCLA puede pedir que son 12, 13 estudiantes, esa cantidad de este libro y luego que ustedes lo pagan al seminario. Por favor, mis hermanos, empecemos muy bien esta materia leyendo este libro. Cuando llego les voy a dar más detalles acerca de lo que deben leer. Pero les voy a decir esto. Esta materia tienen que leer todo el libro de la historia de los bautistas. Va a costar mucho si no lo leen, pero les va a ayudar mucho. También en esta materia van a escuchar quizás algunas diferencias entre lo que van a leer en ese libro y lo que van a leer en ese libro y también lo que van a aprender en esta clase. Y la razón es esto. Yo estoy dando esta clase con mucho apoyo de Tom Nettles. Tom Nettles es profesor en varios seminarios y eso incluye Southern Seminary, sobre historia de los bautistas y otros asuntos. Él es experto sobre esto. Y el autor de la historia de los bautistas es otro. Y ustedes saben, cuando hablamos de detalles históricos y su relevancia y significado, ninguna persona de dos van a estar de acuerdo en todo. Y eso deben empezar de una vez a aprender cómo apreciar las diferencias. No puedes decir, no, Tom Nettles dice esto y el otro dice que el significado fue más esto. Hay un problema. No, es que en el mundo académico tienes que apreciar las diferencias de opiniones y también algunos datos también, porque no estamos así de seguro, 100% seguros sobre algunos pequeños datos históricos. Y uno puede expandir su mente, su apreciación para la historia en reconocer las diferencias. Esta clase yo creo que va a estar muy emocionante, va a ser muy emocionante. Les quiero pedir disculpas que por las primeras 2 semanas no he podido estar con ustedes por los viajes por el ministerio en el cual estoy involucrado. Y no envié durante la primera semana porque estuve dando conferencias en el día y en la noche en Puerto Rico. Hoy me encuentro en Santo Domingo, la República Dominicana, con amigos aquí, pastores aquí, que son amigos de años, y hemos estado en una universidad y luego un programa de televisión, y hoy en la noche enseñaron un seminario aquí. Así que el Señor me ha provisto con este tiempo hoy para grabar las 2 sesiones de las 2 primeras semanas. El video de hoy está cubriendo las 2 horas de la primera semana. Y el video que sigue este video cubre las siguientes 2 horas de esta semana, la actual, en la cual van a recibir los links de estas clases. Y cuando estemos juntos presencialmente después de la Navidad, podremos discutir puntos, podremos indagar más profundo en esto. Así que sin adelantarlo más, vamos a empezar a ver la historia de los bautistas. Déjale pongo play aquí. Muy bien, historia de los bautistas y estamos en la semana 1. Pues antes de hablar de la historia de los bautistas, y esto va a ser multifaceta,
de muchas maneras. Vamos a ver históricamente hablando, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, eclesiológicamente hablando, etcétera. Pero acuérdense que cuál es nuestra meta como iglesia. Meta final es la gloria de Dios en la faz la gloria de Dios en la faz de Cristo, que Cristo sea glorificado entre su pueblo redimido. Pero como iglesia, nuestra función los quiero llevar a 2 de Timoteo 1, 11 al 14. Pablo escribiendo a Timoteo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa es la carga que nosotros llevamos como ministros, como líderes, como los que somos llamados a proclamar este mensaje, es que guardemos lo que nos fue dado, las sanas palabras que oímos desde la pluma apostólica hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo, y honrar al Espíritu Santo quien mora en nosotros. Y eso como iglesia queremos hacer, no por razones meramente tradicionales, no por convicciones humanistas o del humano, sino por lo que nos es dado en la palabra de Dios. Y con el intento de hacer esto, y algunos con el intento de deshacer esto, se han levantado a través de la historia distintas denominaciones. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta con denominaciones, no siempre es que están en desacuerdo o hay que hacer una nueva denominación, sino en tiempos de perversión y corrupción doctrinal y corrupción en otras maneras en la historia de la iglesia, han salido personas, Dios ha llamado personas que salen de ese grupo, empiezan a predicar y luego sus grupos empiezan a plantar otras iglesias, y luego cuando eso pasa a lo largo de la historia y ahora comparas los descendientes de esos personajes que Dios levantó, vamos a ver diferencias doctrinales, así que no siempre es porque estaban en desacuerdo entre ellos. Pero ¿por qué soy bautista? Entonces, el Dr. Tom Nettles, a quien vamos a aludir mucho en esta materia, dice que la Iglesia Bautista es la representación más precisa de la verdad evangélica en toda la dispensación de la Iglesia. Eso es lo que él dice, y humildemente, si me permiten decir, yo estoy de acuerdo con él. No es para decir que es la única iglesia del Señor, que los metodistas, que los pentecostales no son de Cristo. No es lo que está diciendo. Solamente hoy, si comparamos a todos los grupos eclesiásticos que existen hoy, los que son fieles a los principios de los bautistas, no todos los que se llaman bautistas, sino los que son fieles a los principios de los bautistas, es la representación más precisa de la verdad evangélica en toda la dispensación de la iglesia. Ahora bien, perdón, puede que usted no esté de acuerdo con eso, y tampoco tiene que estar de acuerdo con eso. De hecho, mi meta en esta materia es convencerles de esta declaración de Tom Nettles. Y no tienes que estar de acuerdo para sacar una buena nota. Nada de eso es necesario. Sin embargo, yo sí tengo una agenda. Es demostrar esto. Pero también, antes de entrar mucho en la historia de los bautistas, queremos establecer algunos puntos. Veamos el perfil de identidad de la teología bautista desde una manera muy general, desde la perspectiva de pájaro, por decir, desde muy arriba. Y en la materia, vamos a ver partes históricas y luego partes teológicas, doctrinales, donde vamos a entrar mucho más a profundo y debatir estos puntos. Pero solamente viendo como general en el principio de la materia,
quiero decir que el perfil de identidad y teología bautista es que los bautistas son ortodoxos. Tenemos una fe ortodoxa en la cual, y acuérdense, porque ustedes estuvieron conmigo apenas en historia de la iglesia, no estoy diciendo que los bautistas son de la iglesia ortodoxa griega, que antes que se conocía como la iglesia bizantina o la iglesia del oriente. No, ortodoxo quiere decir que de la fe, de la sana fe, sana declaración o adoración. Dios es, o de la original, ¿no? Del neotestamental. Creemos los bautistas que Dios es quien revela, es el revelador. Él iba a crear de una manera que es congruente con su ser y carácter y naturaleza. Así que nuestro conocimiento de Dios debe conformarse, y yo quiero agregar debe mana de la revelación especial. La revelación especial, ya deben haber aprendido en otras materias, es la palabra de Dios, y también muchos colocan ahí a Cristo también. La revelación, como Dios se revela al ser humano, es por revelación, no todo por intuición por uno mismo. Y la revelación la revelación especial está por encima de la revelación general. Acuérdense que la revelación general es lo que vemos en el Salmo 19. Los primeros versículos hablan de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la expansión, anuncia la obra de sus manos. Entonces, algo de la creación anuncia la gloria de su creador. Pero si sigues en el Salmo 19, llega un punto donde dice, la ley de Dios es perfecta para convertir el alma. No, eso es la revelación especial. La revelación general no puede darnos el mensaje de la redención, aunque algunos traten de decir que en las estrellas hay una manera para ver el evangelio. Eso es absurdo. La misma Biblia no permite eso. La revelación especial está por encima de la revelación general. De lo que tú puedes deducir de lo que es revelado en la naturaleza de Dios, tiene que someterse y estar a 100% congruente con la revelación especial, la palabra de Dios y Cristo. Dios también, y yo creo que es parte de la revelación general, también se revela por la conciencia, y eso vemos en Romanos 1 y Romanos 2, especialmente en Romanos 2, que los gentiles, ellos, su conciencia los condena, así que saben entre el bien y el mal. Y lo que sucede con el pecado es que esa conciencia está endurecida, donde uno ya no le hace caso. Mira lo que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece la conciencia y es nuevamente otra razón por la que la revelación especial tiene que estar por encima de los demás en autoridad y claridad. Y eso es parte de la fe ortodoxa de los bautistas. Pero también los bautistas son evangélicos. Evangelistas. En los evangélicos creemos en la justificación por la fe, que ser justificado es ser declarados justos por Dios, porque tenemos la justicia imputada de Cristo a nuestra cuenta, que la justificación no es por las obras. La fe es un error. La fe viene por el oír de la palabra de Cristo o la palabra de Dios. Ninguna gracia se comunica por los sacramentos. Ninguna gracia se comunica por los sacramentos. Esa es otra parte de la fe bautista. Y solo por la fe y confianza en Cristo somos salvos. Y eso se logra de dos maneras. Número 1, recibimos el perdón por confiar en Cristo. Y el perdón es que se borra la culpa del pecado.
Y tenemos la imputación de la justicia de Cristo. Él como el postrer Adán, su justicia como hombre que vivió alrededor de 33 años en perfecta obediencia al Padre, cumplió con el pacto de creación o de obras. Todo eso vamos a ver después. Y su justicia es imputada a nuestra cuenta por la fe. Entonces, siguiendo con el tema que los bautistas son evangélicos, creemos en la inmediatez y la necesidad de la obra del Espíritu para la salvación, que esto incluye un elemento experimental y discernible en algún punto de nuestras vidas. Yo sé que algunos dicen, yo no sé cuándo fue el punto exacto que el Señor me salvó, pero son creyentes. Sí, pero sí se ve en su vida la obra del Espíritu Santo en alguien redimido. Si no lo ve, dudo mucho que esa persona está en Cristo. En algún punto el Espíritu debe empezar a otorgar certeza de su presencia y obra en la vida del creyente. Estos son, quizás ustedes están viendo eso diciendo, esto es lo más básico, pero esos son partes discernibles de la identidad y la teología bautista. Todos los grupos no bautistas que enseñan esto usualmente son de después de los bautistas que dicen somos interdenominacionales o no denominacional, pero realmente solo están tomando de la fe bautista, pero no quieren ser llamados bautistas. ¿Ok? Entonces, los bautistas son evangélicos. Eso también incluye la necesidad y de la obra completa de Cristo, la necesidad de Cristo y que la obra de Cristo es completa. Eso quiere decir que Cristo no obtuvo en parte nuestra salvación y ahora nos toca a nosotros terminar lo que se necesita para la salvación, sino la obra de Cristo completamente al 100%, con ningún grado de diferencia donde carece de algo. Cristo totalmente, completamente ganó nuestra salvación en la cruz, en su resurrección y en su vida. Y eso es necesario y es completo. Creemos en la obediencia activa de Cristo como el postrer Adán. Por alrededor de 33 años, Él está cumpliendo con el pacto de obras que falló Adán en el huerto y usted y yo fallamos en Adán en eso. Entonces Cristo está obteniendo la justicia como el postrer Adán a cumplir ese pacto en el cual tú y yo fallamos en Adán en su vida de obediencia. Y llamamos eso obediencia activa de Cristo. También creemos en la obediencia pasiva de Cristo, lo que muchos llaman así, a algunos no les gusta este término, en el cual Cristo fue obediente en la cruz. Entonces no solamente es la muerte de Cristo que nos salva, sino también su obediencia activa en su vida, cumpliendo el pacto en nuestro lugar. Y luego Él toma esa justicia como el postrer Adán en su humanidad. Y eso lo pasa a nuestra cuenta cuando tenemos fe en Él. También como bautistas creemos en la conversión por encima de la crianza. O de la manera que está escrito, esto puede traer confusión. Pero no es de confundirnos. Que tú dirás, es lo más obvio, pero no, hay muchos grupos que no creen esto hoy. Que nosotros enseñamos en un hogar cristiano la necesidad de conversión. No hay manera de criar los hijos al cristianismo. Los criamos en el temor al Señor, pero el Señor es quien pone ese temor en su conversión. Así que mis hijos no nacen cristianos, no nacen en la cuna evangélica, no nacen siendo parte del cuerpo de Cristo, no nacen en el pacto de redención, necesitan tener su propia conversión. La conversión es lo que determina ser miembro del cuerpo de Cristo, no solo ser criado en la iglesia.
Y luego haremos contrastes con grupos como los presbiterianos que creen que nacen en pacto y se realiza completamente en su conversión de los elegidos, pero uno nace siendo parte de la iglesia militante y luego su conversión es ahora ser hecho también parte de la iglesia victoriosa. No creemos en eso y les vamos a explicar por qué. Su entendimiento del primer pacto en el Antiguo Testamento creen que es el mismo pacto hoy. El pacto con Abraham es el pacto que hizo el pacto con Moisés. Ese pacto es el mismo con Cristo, solamente hoy está bajo nuevas administraciones. Por eso ellos defienden el bautizar a niños, porque en el primer pacto ellos circuncidaban a niños. Veremos todas las diferencias, especialmente en el antiguo pacto. Ellos no circuncidaban a las niñas por razones obvias, entonces no debemos bautizar a las niñas hoy tampoco, si es el mismo pacto. Ustedes pueden ver que vamos a ver incongruencias con esta manera de pensar. Los bautistas son separados. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Separados. La iglesia es el cuerpo de Cristo de todas naciones, una nueva identidad para el pueblo de Dios. La iglesia es un grupo de santos o creyentes visibles. No creemos en un estado iglesia, donde todos nacen dentro del estado. Su bautismo, como fue antes, es usado como una acta de nacimiento. Por eso bautizaban mucho también, parte de la cultura. Y si hablas en contra del bautismo, estás hablando de derrocar todo el sistema de registros civiles. Y se decía que pues, la iglesia es invisible. Lo que hoy vemos como la iglesia o la iglesia militante está hecho de mucho, la mayoría quizás incluso ni son creyentes. Pero es por donde nacieron en ese pacto, pero no. Nosotros creemos una iglesia de santos visibles, la iglesia local, la manifestación de la iglesia universal. Y algo que también les quiero animar, la iglesia local no es lo mismo que la iglesia universal, ¿ok? La iglesia local es una manifestación local de la iglesia universal, ¿ok? Y vamos a ver todas esas diferencias usando la Biblia como nuestra guía. También creemos en credo bautismo. Credo bautismo es solamente los que creen son bautizados, no es porque nacen en un hogar cristiano, por decir. Lo opuesto a eso es paidobautismo, que vamos a ver que es bautizar a niños. También los bautistas, algo que nos identifica es la disciplina en la iglesia local. Tienes que ser miembro si vas a involucrarte en esta iglesia, y también como miembro puedes ser disciplinado y tienes que someter a la disciplina siempre y cuando sea una disciplina de acuerdo al mandato bíblico. Espero poder en esta materia enseñarles a través de Mateo 18. Y hay mucha confusión en Mateo 18 debido a dos pequeñas variantes. Y al ver esas variantes, excluirlas, vamos a ver exactamente lo que significa Mateo 18 en cuanto a la disciplina eclesiástica. También lo que nos identifica como bautistas es la ausencia de interferencia o favor especial del magistrado. Tenemos la separación entre iglesia y Estado. Y acuérdense, vamos a ver que salimos de grupos separatistas que vieron que la iglesia anglicana no se iba a reformar, no se iba a purificarse, y unos grupos empezaron a ver la necesidad de separarse de la iglesia del Estado, que se había unido desde los tiempos de Teodosio. No de los tiempos de Constantino tanto, sino de Teodosio, el emperador Teodosio. ¿Se acuerdan la historia de la iglesia? Ok, muy bien. Pues, ya siguiendo viendo que los bautistas son separados, y vimos, eso es lo mismo, perdón. Ok,
Ahora es donde no voy a poder ahora hablar mucho de esto porque mi trabajo es dar una apologética de lo que vamos a ver después, y eso lo quiero hacer en persona con ustedes para que lo discutamos en vivo. Los bautistas son confesionales y catequéticos. ¿Okay? Nosotros los bautistas tenemos una confesión de fe y usamos catequismo, ¿okay? O catecismo, como lo quieres pronunciar. Una iglesia bautista sin una confesión de fe no es una iglesia bautista históricamente hablando. Los bautistas somos confesionales y catequéticos. ¿Okay? Tenemos una confesión personal, el medio útil de propagar el evangelio, donde hay dos cosas necesarias: una comprensión cognitiva de la verdad espiritual que estamos proclamando y conocimiento experiencial de las principales verdades. Todos tenemos una confesión. Cuando tú compartes a Cristo con alguien, tú estás partiendo desde tu confesión de fe. Y con condenamos el poder del pecado personal, proclamamos la cruz de Cristo y que se debe confiar en Jesús y seguirlo como Señor. No hay manera de ni siquiera compartir a Cristo sin usar una confesión de fe. Tú dirás, mi única confesión de fe es la Biblia. Sí, y también eso dicen los testigos de Jehová. Eso dice también cada secta. Y vamos a ver la necesidad de tener una confesión de fe en la membresía de la iglesia. Para decir, en esta iglesia, esto es lo que enseñamos. Hay confesiones de fe en la misma Biblia, en las epístolas. Vemos que citan confesiones de fe y por lo que parece quizás himnos, como ya escrito sobre confesiones de fe, como Filipenses 2, hablando de Cristo. Y luego también Pablo a los Corintios les empieza a hablar de algo que había memorizado sobre una confesión de fe. Una confesión de fe es para decir, en este cuerpo local, manifestación de la Iglesia Universal, esto es lo que se enseña, lo que hemos podido entender de la palabra de Dios. Cualquier miembro no tiene que estar completamente de acuerdo con cada parte de la confesión de fe, pero todo el que enseña debe enseñar de acuerdo a esta línea doctrinal. Así que cuando vas a considerar en oración ser miembro de una iglesia, todos deben poder ver la confesión de fe y allí es donde se discuten diferencias. No ya siendo miembro en liderazgo, enseñando, empiezas a enseñar algo mal y luego te dice el liderazgo, eso no es parte de nuestra confesión de fe. Y él dice, no, es que yo creo que así es. Pues ahora no es algo personal. Te pueden decir, entonces deja de enseñar, arrepiéntete o vete a otra iglesia porque tú firmaste este acuerdo que esta es la fe de esta iglesia. Y esa es una manera en que los ancianos pueden velar por las almas del rebaño que Dios los ha mandado a hacer. Son responsables los líderes por lo que se enseña en la iglesia local. ¿Ok? Tenemos una corporación también, no solamente personal, sino corporativa. Una confesión por adelantado para que todos vean las creencias y la teología de una iglesia de denominación local. Es lo que les estuve explicando ahora. Que eso tenemos ser un libro abierto, una carta abierta, como dice el apóstol Pablo. Esta es lo que esta iglesia cree. Y tenemos rendimiento de cuentas en esta iglesia y disciplina, y solo permitimos enseñar a aquellos que pueden alinearse a estas líneas doctrinales. Y vamos a dar toda una defensa de esto luego. Y si podemos ver de una confesión de Spilsbury, Spilsbury ofrece 4 factores causales para el inicio de una iglesia. Eso según una confesión. No la confesión que uso yo, pero casi idéntica. ¿Ok? ¿Qué es una iglesia confesional y catequética? ¿Qué es una iglesia bautista? ¿Cómo puedo plantar una iglesia bautista? Pues, ¿cuáles son los 4 factores causales para el inicio de una iglesia? Número 1, la palabra de Dios, que debe encajar y preparar materia
y forma. Materia, lo que se enseña, lo que se predica. Forma, cómo está organizada la iglesia. Entonces, que tenga doctrina de la palabra de Dios y eclesiología de la palabra de Dios. Número 2, una confesión de fe, que es declarar la idoneidad del asunto. Y luego, el libre y mutuo consentimiento y acuerdo de las personas particulares para creer y confesar esta verdad. Nadie está obligado a ser miembro de una iglesia. Nadie está obligado a venir a esta iglesia. Es libre y es mutuo consentimiento para ser miembro. El Espíritu de Cristo está allí uniendo y tejiendo sus corazones en y por esta verdad. Según Spilsbury, estos son los 4 factores causales para el inicio de una iglesia. La palabra de Dios enseñada en materia y en forma en la eclesiología, una confesión de fe, libre y mutuo consentimiento y acuerdo de los miembros y el Espíritu de Cristo uniendo y tejiendo los corazones. Nuevamente, eso es solamente el comienzo. Vamos a ver detalles, años, quién, cómo, defensa bíblica, etcétera, de todo esto. También veremos a Benjamin Keach, un héroe de la fe. Y él fue instrumento en la conducción de la Segunda Confesión de Londres de 1689. La usó en su propia iglesia. Veremos a John Gill, quien escribió una versión más corta de la Segunda Confesión de Londres para usar en su propia iglesia. Richard Furman solía hacer que los niños de la iglesia se alinearan y respondieran preguntas basadas en la confesión de fe de la iglesia, el catequismo. Y también James Boyce, quien dijo que la confesión ayuda a marcar a quienes difieren de la posición teológica de la iglesia. Thomas Carroll dijo: cuanto más reducimos los credos y las confesiones, más reducimos la moral. Veremos si eso es cierto o no. También dijo: una iglesia con un pequeño credo es una iglesia con un poco de vida. Pocos artículos de fe, hay menos lazos de fe. La verdad definitiva no crea herejía, sino la expone y la corrige. Por eso, esos son defensas por confesión de fe. Un credo es lo que creemos. Una confesión es una declaración de lo que creemos. Eso es lo que dice Thomas Carroll. Escucha eso muy bien. Puede salir en un examen. ¿Qué es la diferencia entre un credo y una confesión de fe? Un credo es lo que creemos. Una confesión es una declaración de lo que creemos. Así que eso es solamente lo que hemos visto allí. Es una pequeña introducción de qué es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Pero lo vamos a ver muy de cerca. La historia de los bautistas será, vamos a arrancar con eso que va a tomar muchas semanas en la próxima semana, en el próximo video. Pero por ahora creo que pueden ver más o menos cuáles son los puntos que vamos a ver en esta materia. La historia de los bautistas es algo demasiado fascinante, discutido en nuestros días. Por lo pronto, mis hermanos, hablen con Mateo Bixby, únense, manda a uno de ustedes a hablar con él y pídele, porque él me dijo que lo han hecho así antes, que si puede el seminario mandar a pedir las copias que necesarias para que ustedes los compren de UCLA. Muchas gracias. Disculpen que tardó este video para que llegara a ustedes y espero en el Señor verlos pronto. Gracias.